Seguimos en un día friolento, o sea, un día en que bajan las temperaturas, hay chubascos en Galicia, como no, pero paren de contar, cielos rasos y por lo tanto, pues temperaturas más bajas. En Madrid ya no pasamos de 12 grados, la máxima nacional, como cuando hace frío, en Canarias, 25 grados Santa Cruz de Tenerife, y en la mínima el pelotón del pasmo se aprieta, se estira, no acaba de bajar, no acaba de llegar. Pero ahí está, Ávila, Burgos y Teruel, 0 grados. Bueno, y conviene recordar que encima con las lluvias pasadas, por si a alguien se le olvidaba, había que hacer obras. Sí, y el problema de las obras en una comunidad es que hay que financiarlas. Bueno, pues una información muy útil para los vecinos, porque con Deutsche Bank y su préstamo Huella Cero de Avanza Credit pueden acceder a la financiación que necesitan sin cambiar de banco, contando con expertos con más de 25 años de experiencia y aprovechando las ayudas de los fondos europeos Next Generation para ahorrar en esa rehabilitación. Tienen toda la información en avanzacredit.es. Bueno, ayer, aparte de estos numeritos, digamos, de parasitar lo que son manifestaciones espontáneas, que tienen que ser de la sociedad civil, no pintan nada en las cúpulas de los partidos, pero bueno, cuando un partido se convierte en una secta o en un negocio particular, puede pasar cualquier cosa. Cuando un líder nacional quiere ser influencer, pues ¿qué hace? Pues le hace el trabajo sucio a Sánchez. No del todo, porque la oposición nacional a este golpe de Estado, que supondría la aprobación de la amnistía a estos delincuentes, que tiene muchísimas dificultades, muchas más de las que parece, pues se encontró ayer, y esto es lo importante, con la nota del Consejo del Poder Judicial aprobada por amplísima mayoría, 9-5, o 9-4, 9-5 al final. Bueno, se encontró con esa nota que es inequívoca, es el fin del Estado de Derecho en España. Bueno, eso lo dicen los jueces. Algunos venimos diciéndolo, esto se está preparando, es exactamente el mismo sistema que en Venezuela, el sistema bolivariano, vaciar la Constitución sin que parezca que se vacía, hasta el punto de que al final, en lugar de garantizar la ley, la vida de la gente, lo que garantiza es la vida de los que mandan sobre la gente. Eso es el comunismo actual, funciona así, no sale a la calle con armas, etcétera, no da golpes de Estado militares, no, los da a través de fiscales y jueces corruptos que son activistas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ayer tuvo lugar, aparte de la nota, una actuación en la Audiencia Nacional del juez García Castellón que imputó por terrorismo a más que presuntos terroristas. El llamado Tsunami Democratic, que no es muy distinto de los CDR, acreditados terroristas, que la Guardia Civil identifica como terroristas, que le pegaron fuego a Barcelona durante 2 días, que ardieron cientos de contenedores, que hay 3 policías con incapacidad permanente, discapacitados de las pedradas que les lanzaron. Bueno, pues con esta gentuza quiere formar gobierno Sánchez. Y esto tiene un problema, y es que los delitos les persiguen y están en los jueces corrientes de la Audiencia Nacional. Esto no pasa por Pumpido, ni padre ni hijo. Esto pasa por la Audiencia Nacional. Y claro, la Audiencia Nacional ayer, como ya, igual que en la nota del Consejo del Poder Judicial que acaba diciendo, ojo, si esto se aprueba, nos cargamos el Tratado de la Unión Europea. España incumple el artículo 2 y el 19 del Tratado de la Unión, que dice que tiene que ser todo miembro un Estado de Derecho, porque España deja de ser un Estado de Derecho. Bueno, pues Castellón, ayer García Castellón, fue por el mismo camino. Sí, la Audiencia Nacional ha imputado por terrorismo a Puigdemont, a Marta Rovira y otros altos cargos del procés contra el criterio de la Fiscalía. El juez Castellón le sitúa en la dirección del Tsunami Democratic, la organización que perpetró altercados tras la sentencia del 1 de octubre, mientras el Consejo General del Poder Judicial ha emitido una declaración institucional para denunciar que la amnistía supone la abolición del Estado de Derecho. Ambos elementos podrían ser útiles a la Comisión Europea para pronunciarse al respecto. En paralelo a estos hechos, en 2 hoteles de Bruselas, las delegaciones de PSOE y Junts ultiman los detalles sobre el acuerdo basado ahora en la aplicación de esa amnistía a personas ajenas al procés, entre ellos Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont y, como ha denunciado Ciudadanos en el Parlamento Europeo, enlace del separatismo con Vladimir Putin. Bueno, esto es muy importante porque la semana pasada publicó Maite Pagazaurtundúa, Pagaza, toda la vida le hemos llamado, un artículo muy importante porque más resumía mucho material acerca de la evidencia, no de la hipótesis, de la evidencia
de la injerencia de la nueva Unión Soviética recreada por Putin, el viejo agente del KGB que actúa pues como toda la vida han actuado estos criminales, que es que son criminales. ¿Y cuál es el flanco débil? Siempre la Unión Soviética, ahora Rusia, busca ir pues contra Occidente. Sus aliados, la China comunista de Xi Jinping y el Irán de los ayatolás. Ese es el eje, digamos, de la subversión, con el Grupo de Puebla, que se encarga de la subversión comunista en todo el área de los países de lengua española o portuguesa. Bien, pero lo que contaba Maite Pagaza es algo que es muy importante porque Putin está condenado en Europa. Putin es un genocida, es el genocida de Ucrania. Entonces, que Putin intervenga en la política española, evidentemente es para debilitar a un país que es el cuarto en importancia de la Unión Europea. Y estos datos, que eran inequívocos, los daba Maite Pagaza esta semana pasada en el diario El Mundo. Maite, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos con la cuestión que a mí me pareció, además con nombres y apellidos, el jefe de gabinete de Puigdemont, que se llama Alay, Josep Lluís Alay, ha estado durante años en contacto directo con los encargados de la subversión, porque no hay otra palabra, en los países de la Europa Occidental, concretamente de la Unión Europea, y me chocó la cantidad de datos que dabas en tu informe, incluyendo un informe de la inteligencia británica y un informe de la inteligencia alemana. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora y por qué tiene importancia esta relación de Alay con Putin, que quieren de todas maneras borrar porque es muy complicado? Bueno, vamos a ver, es un puzzle muy, muy complejo, el que tiene que ver con la intervención o la injerencia o la desinformación dañosa del mundo, del entorno de Putin en Cataluña para apoyar el secesionismo. Es muy complejo. Lo que yo elegí en el artículo era aquello que era probado por ellos mismos. Por eso seleccioné aquellas cosas que ellos mismos habían reconocido públicamente. De esa manera no se puede decir que aquello no era cierto. Sí. Porque las operaciones de desinformación, las operaciones de injerencia se hacen precisamente en las sombras. Y muchas veces son los servicios de información los que las detectan, pero el elemento probatorio es complicado. Y por eso yo lo que seleccioné fue lo que Terradellas y otros han reconocido públicamente en entrevistas públicas que están grabadas. Por tanto, que nadie nos puede decir que no sean ciertas. El puzzle, el Parlamento Europeo se vio obligado a generar una comisión de desinformación porque el nivel de injerencia rusa en distintos lugares, no solamente en España, tal vez en España de una manera más compleja, pero en muchísimos lugares, en los países bálticos también, en otros lugares también, era muy intenso. Entonces, después de que por primera vez hubo una determinación y unas sanciones hacia ciertos agentes, uno de ellos, uno de los agentes rusos, que fue sancionado, por cierto, tenía apellido catalán, lo puse en el artículo. Una vez que esto se pone en marcha, vimos cientos de expertos que nos hablaron de las cuestiones de la injerencia. Pero en dos de los hearings se habló específicamente de la injerencia rusa apoyando al secesionismo en Cataluña. Eso apareció reflejado en en los tres informes de la Comisión de Desinformación. Son informes políticos, pero estaban basados en todos esos elementos de indicio, en todos los elementos de prueba, en todo lo que los distintos servicios de información habían ido aportando, en todo lo que en fuentes abiertas se había recogido y por supuesto, en lo que los mismos secesionistas habían llegado a reconocer. Bueno, el Centro contra las Amenazas Híbridas finlandés realizó un estudio en que decía que efectivamente era un trabajo multicapas durante mucho tiempo el que había ocurrido en Cataluña y que si se hubiera detectado, si se hubiera sabido entender la sintaxis de esa gramática de la desinformación y de la injerencia, se habría podido parar, por una parte, cosa que no supimos hacer a tiempo, y por otra parte, evitar casos futuros. Es un estudio de caso necesario todavía de completar. Nos faltan muchos datos. Ojalá con la operación Bolog se pueda avanzar más. El puzzle es complicado, tenerlo todo completamente no va a ser fácil. Pero hay una cuestión, tú citas además declaraciones que son inequívocas, dice, ¿a cambio de qué? Pues hay dos declaraciones claras, la defensa de que Crimea es rusa,
que dicho además que ha defendido Puigdemont directamente, es decir, la invasión de Crimea, y además la creación, si sale la independencia, de una especie de paraíso de criptomoneda para todas las operaciones, digamos, subversivas que plantee la Rusia en el resto del mundo. Pero me llama la atención que tanto en el periódico como en Sputnik y Russia Today, que son los medios habituales de desinformación, información que usa Putin, se manifiestan con nítida claridad. Es decir, es que no han ocultado ni Puigdemont ni tampoco los de Putin, y especialmente Alay, es que no han ocultado nunca su acuerdo para romper España, que es un país de la Unión Europea, crear una dictadura y además que sea financieramente opaca para servir al Kremlin, ¿no? No, efectivamente. Desde 2016 ya tenemos que ellos mismos reconocen que están en contacto y que están pidiendo levantamiento de sanciones a Rusia. El propio Puigdemont en 2019 pidió en Sputnik el levantamiento de las sanciones a Rusia. Pero es que en 2016 ya son los rusos los que muestran que una Cataluña independiente reconocerá que Crimea rusa, lo cual quiere decir que han estado hablando de ello y que han dicho que sí. Y por otra parte, la detección de agentes, pero agentes muy cualificados en Cataluña, está reconocida por los distintos servicios de información y de agentes operativos, de agentes de los que van liándola en otros lugares del mundo, de estos que dejan esas pistas que son esos avisos de Putin. Sí. De esos ha habido en Cataluña. Bueno, concretamente, durante mucho tiempo, Sadovnikov, tú citas Sadovnikov, me recordaba Orlov en la Guerra Civil Española. Es decir, el hombre para todo lo que no fuera legal y lo que fuera sucio, pero hombre de absoluta confianza del Kremlin. Sí. Es que Sadovnikov es efectivamente como una especie de agente diplomático B, que es la diplomacia sucia que se realiza en el mundo de Putin. Y lo que posiblemente intentaron en parte engañar a Puigdemont diciéndole los 10.000 soldados. No es tan fácil llevar a 10.000 soldados de Wagner, pero tener a 10 o 11 del GRU y generar una espiral de violencia en Cataluña habría sido muy fácil. Bueno, estuvimos a punto de caer en una espiral de caos extraordinaria, porque lo que reconocen tanto el Centro de Amenazas Híbridas de Finlandia como el Parlamento Europeo en sus resoluciones es que lo que se buscaba también en España, también en otros lugares, es desestabilizar a toda la Unión Europea. Se busca cualquier vulnerabilidad, se hizo donde hay un problema político en Francia o en Gran Bretaña, donde haya un problema, ahí intentan entrar. Pero en este caso, lo más grave es que responsables políticos permiten y pactan. Y juegan a esos juegos a través de distintos intermediarios con el entorno de Putin. ¿Cómo se pueden llamar proeuropeos? Como se suelen llamar quienes están jugando con quien quiere, y todos sabemos la obsesión que tiene ese mundo con la Unión Europea y las democracias liberales. Por eso, los enemigos de las democracias liberales son gente tan diversa desde el punto de vista ideológico como la extrema derecha, la extrema izquierda, los teocráticos de Irán, por supuesto todos los venezolanos, cubanos, etcétera, porque tienen un elemento común: son enemigos de la democracia liberal y eso les une. Y en las campañas de desinformación lo hemos visto. Hay que decir que cuando el GRU es el KGB militar que actúa en la Guerra Civil Española, yo cuando estuve trabajando con esto en la historia del comunismo, el GRU es lo más oculto y tenía tanto poder y tanta presencia en España como la propia NKVD, que es como se llamaba entonces al KGB, la vieja checa, la checa de toda la vida, la Betcheca, que luego es NKVD, luego se llamó FSB, pero son los chequistas de siempre. Pero hay una parte militar, el GRU, que es para operaciones especiales, muy especiales, y además que actúa en la guerra civil en muchos sitios. Y a mí me asombra lo que tú dices. Yo creo que daban por hecho que iba a haber violencia y muertos en la calle, porque si no lo hubieran provocado. Porque son expertos en eso. Por ejemplo, lo hacen en Perú. Es lo que están haciendo ahora en Perú, los cubanos. Es exactamente las tácticas del GRU. Provocar 2, 3 muertos que a su vez tienen familias, que luego hay represalias, etcétera. Es lo que estamos viviendo ahora en Perú, pues desde hace un año. Lo cierto es que la población, el mundo, los ciudadanos
que defendían la ley y que querían que Cataluña, por supuesto, no consiguiera, que los secesionistas no consiguieran sus objetivos antidemocráticos, fueron tremendamente templados. Sí. Y posiblemente el no entrar en una espiral de respuesta, de violencia, el buscar el apoyo de la política democrática, el apoyo del rey, yo creo que todo eso, que esa política tan prudente, aunque tan exigente, y todo lo que fuimos haciendo todos, porque yo creo que nosotros en el Parlamento, lo recuerdo perfectamente, es que no dormíamos. Estábamos día y noche, prácticamente dormíamos lo justo, actuando, hablando con nuestros compañeros, redes de funcionarios, hablando, haciendo fichas para que se supiera qué estaba pasando de verdad, porque no es una cuestión menor la desinformación que provocaron desde Russian Today y otros medios que no estaban tan desenmascarados como ahora y cómo iban introduciendo noticias falsas en la opinión pública internacional. No fue una cosa menor la polarización de la opinión pública internacional, que ha dejado manchas, que ha dejado todavía manchas de sospecha sobre lo que ocurre en nuestro país. O sea que no era una cuestión menor. Yo creo que en 2017 los ciudadanos fuimos cabales, no caímos en las provocaciones, es algo que no tenemos que caer. Tenemos que estar lo más unidos posibles, defender la democracia por medios democráticos, y yo creo que posiblemente ese entorno pensó que se iba a generar una espiral de violencia de forma espontánea. Lo daban por hecho que la policía no pudo actuar como finalmente actuó, de una manera tan exquisita que es asombroso. Cuando ponían niños de escudos humanos, hay una foto que recomendaba mucho Cayetano Álvarez de Toledo, que llegaba el policía, cogía al niño, pum, y se lo entregaba a la mamá para que el niño no estorbara en los falsos colegios electorales. Bueno, la chapuza esa. Pero hay 45 policías en el banquillo, precisamente por su contención, precisamente porque no dieron ninguna ocasión. Se tuvieron que inventar, como Marta, dedos rotos, que le habían roto los dedos primero de una mano, luego de la otra, y al final tenían un esguince en el meñique, dice. O sea, todo eso se produjo con roures, con una carpa de 400 enviados para vehicular toda clase de mentiras, de insidias, etcétera, pero no hubo ni un muerto. Y eso, yo creo que contaban con eso seguro. Es decir, una movilización con tantísima gente milagrosamente no pasó. Pero la última cuestión, Maite, en estos momentos y después de la nota de ayer del Consejo General del Poder Judicial, diciendo que la amnistía acaba con el Estado de Derecho en España. Una cosa que decía, por cierto, Sabater el sábado en un artículo. Habrá democracia, tal vez, pero Estado de Derecho, por supuesto que ya no hay en España, porque no hay ley, está la política, está por encima de la ley. Y luego esta intervención del magistrado García Castellón, que también dice lo mismo que dice la nota, que España incumple el artículo 2 y el 19 del Tratado de la Unión, que deja de ser un Estado de Derecho y, por tanto, deja de ser un Estado de Derecho dentro de la Unión Europea. Y ayer el juez García Castellón se acogió a la misma, digamos, al mismo abrigo europeo a la hora de imputar por terrorismo a Puigdemont y otros. ¿Eso crees que por ejemplo, tú estás en el grupo de Ciudadanos, no hay elecciones europeas hasta dentro de unos meses, pero crees que si además el Grupo Popular o el grupo de Vox, que están en distintas internacionales, digamos, una postura conjunta de todos los eurodiputados españoles es posible para darle más fuerza a esta especie de rebelión judicial? Vamos a ver, lo que es muy, muy, muy importante y tiene enorme credibilidad es lo que ha hecho la APM con el envío del manifiesto, las asociaciones fiscales, las distintas asociaciones profesionales del Consejo General del Poder Judicial. Va a ser hoy un endabonazo en la mesa, tanto de Ursula von der Leyen como del comisario Reynders, no hay duda. Pero de García Castellón lo que significa es que si por lo que sea se genera una ley de impunidad que impide perseguir delitos presuntos de terrorismo, lo que se estaría incumpliendo es el derecho europeo, la Directiva Contraterrorista de 2017, aparte de otras cuestiones. Por tanto, ahí se está afianzando. Cuidado, tengan muchísimo cuidado con lo que ustedes proponen, porque el delito de terrorismo es legislación europea, que es superior a la española. Por otra parte, el comisario Reynders lleva contestándonos, porque estamos constantemente preguntándole, hablando con él, pidiéndole reuniones, enviándole preguntas, enviándole cartas. No pagamos unos ni otros. Estamos aquí bastante activos,
nos ha dicho públicamente que está muy atento a qué ocurre con la amnistía. De forma específica, lo que nos ha dicho es que la Comisión Europea no puede aceptar ningún tipo de amnistía tipo la que querían realizar en Chechnya, sí, para amnistiar casos para tener impunidad en casos de corrupción cercanos al poder político. Bueno, esto es lo mismo, pero multiplicado por 1000. Es lo que yo le dije. Yo le dije, mire, señor Rinder, usted me está diciendo lo de Al Capone, pero aquí estamos con delitos mucho más graves. Bueno, ahí se quedó la cosa, porque los tiempos parlamentarios son muy breves, muy reducidos. Eso por una parte. ¿Que Reinders está atento? Sí. ¿Que sabe que hay problemas incluso con el cumplimiento de sentencias con lo que se refiere a Cataluña y el monolingüismo impuesto obligatorio? Lo sabe también. Se lo ha dicho incluso a Aragonés. Toda esa parte la saben. Todo lo que se esté haciendo por parte, sobre todo de los jueces y fiscales, es muy importante, porque tienen una credibilidad extra con respecto a lo que puede ser la vulneración del Poder Judicial, que es la fundamental del artículo 2 de los tratados. Sin Estado de Derecho democrático no hay posibilidad de estar en la Unión Europea. Eso por una parte. Y en cuanto a nosotros los grupos, nosotros tenemos que actuar fundamentalmente dentro de nuestros grupos políticos. Nosotros, la Delegación de Ciudadanos, tenemos una reunión esta tarde para coordinarnos. Esta cuestión es absolutamente sustancial y esencial para nosotros desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, estamos precisamente viendo cómo multiplicar las posibilidades de nuestro trabajo y de ser eficaces. Entre diputados, los diputados españoles nos conocemos y tenemos muchos espacios de complicidad cuando son necesarios. El día 12 de octubre estuvimos juntos, muchos diputados, detrás de la pancarta, detrás de Teresa Freixes y Fernando Sabater, a los que invitamos a venir a Bruselas. Vamos a hacer muchas cosas y yo estoy segura de que muchos diputados que tenemos confianza, pues nos vamos a ver muy juntos en la defensa de lo que es transversal y predemocrático, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de eso, una coordinación, digamos, formal, es muy complicada porque, primero, cada diputado tiene su oficina parlamentaria, cada partido político pues es singular, pero en 2017 estuvimos muy unidos, muchos parlamentarios, sobre todo los que trabajábamos más en derechos civiles, en temas de este estilo, y yo no tengo ninguna duda de que cuando es necesario tenemos una enorme sintonía y la vamos a tener, porque esto tenemos que defenderlo entre todos, cada uno donde le toca. Pues muchísimas gracias, Maite, y mucho ánimo y a seguir ahí. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a... Estos son los listos y los decentes. Ahora vamos a la República de los Tontos, que son legión. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, ayer fue un día bastante bueno. Muy bueno. Conocimos un excelente documento del Consejo General del Poder Judicial contra la amnistía, aprobado por una mayoría más que suficiente, 9-5. Hubo también manifestaciones contra el gobierno ante las sedes de Ferraz en toda España. Es de congratularse la decisión de Alberto Núñez Feijóo de impulsar las movilizaciones contra esta aberración en todas las capitales de provincia y anunciar su decisión de secundar todas las que se hagan. Y la gran manifestación del 18, donde está convocado absolutamente todo el mundo en Madrid. Yo creo que en Cibeles la van a tener que ampliar, tendría que ser la castellana, porque aquí va a venir, pero hasta el gato. La cabra de la Legión, en primer sitio, que no es cabra, que es chivo. Bueno, pues el chivo se autopercibe cabra y entonces pues también podrá desfilar cualquiera. Claro. Bueno, pero Ignacio Escolar no podía faltar en esto, interviniendo con su criterio párvulo. Sí. Los conservadores del Poder Judicial aprueban una declaración contra la amnistía antes de conocer la ley. Sin embargo, ese desconocimiento no le ha parecido un inconveniente para que 200 sedicentes juristas hayan firmado un comunicado reclamando la amnistía. Para que veas lo que se entiende por juristas en el documento, casi todos ellos son cargos de Sumar, Partido Comunista, Podemos, Esquerra Republicana y la purria análoga.
Por ejemplo, Enrique Santiago, ejemplo vivo de la degeneración del comunismo español, el que quería aplicar a la familia real española el mismo tratamiento que Lenin a la familia del zar. Juan Pedro Illanes, juez de Podemos que fue vicepresidente de Francina Armengol, esa mujer sedienta. El abogado del procés, Alonso Cuevillas. Gerardo Pisarello. Hombre, el que arrancó la bandera española de las manos de Alberto Fernández. Sí, señor. Jaume Sáenz, Joan Ridao, Baltasar Garzón, el excluido. El expulsado de la carrera judicial por prevaricación. Sí. Y la mismísima madre que lo parió, me refiero a María Luisa Turrión, madre de Pablo Iglesias. ¿Qué me dices? Por fin. La que se viste muy bien, porque él dice, mi mamá es muy elegante. No le conocía. Sí, él presume mucho de la elegancia de su madre. Dice, es abogada de comisiones, es muy elegante. Bueno, presumía por la militancia terrorista de su padre, o sea, que de qué no ha de presumir. Que los dejó tirados a los 14, o sea, eso pero mamá no, porque él es un niño de muchas mamás, de la mamá, de sus tías, es un mamás boy, o sea, ese es el niño Dios. Yo cuando hice lo del comunismo, la vuelta, me tuve que estudiar la historia de su abuelo, de su padre y tal, siempre rodeado de señoras, siempre mimado. Así está él, que cumplido los 40, sigue yendo de párvulo adolescente. Exacto. Bueno, se les ha olvidado incluir en la lista de eximios juristas a Gabriel Rufián, una eminencia, y a Marta Rovira, que es de lo más tonto que se puede encontrar en el golpismo catalán. Sí. ¿Recuerdas aquella rueda de prensa en la que respondió a una periodista francesa sobre los ingentes recursos con los que contaban para proclamar la independencia? Sí. Bueno, y a Cándido Conde Pumpido Jr. y a su abogado, claro. Y a Candidín y su abogado, que el abogado del diablo que llaman, que ayer estuvo amenazando a una víctima. Sí, señor. O sea, pero abiertamente en la radio. Por eso decía, es que España ayer lunes, se colocó entre la justicia europea y las manadas de Cándido. Pues sí. Porque esas son las dos posibilidades que hay. Y además ya no hay más, porque esto se ha polarizado y se ha dividido y estamos en lo que estamos. Bueno, Madrileo escribía en mi blog, el 19 de junio de 2023 la Cámara de los Comunes aprobó un informe que declaraba que Boris Johnson en 5 ocasiones había mentido deliberadamente al Parlamento, que es una de las transgresiones más graves según el sistema Westminster de gobierno, no como aquí. Con la aprobación del informe Johnson perdió el derecho de entrar en el Parlamento en condición de exdiputado y de no haber renunciado habría sido suspendido por 90 días, además de tener que someterse a una elección especial en la que sus constituyentes decidirían si permanecía en su escaño. Cándido Conde Pumpido Jr. denunciaba con tono insobornable una opinión que había hecho pública Esperanza Aguirre hace algunos años. Aguirre defiende que quien desee cobrar por sexo lo haga libremente. En fin, hay cosas que se comentan solas. Bueno, hay que decir que esa es la legislación europea, por lo cual cuando Tito Berni por la mañana votaba la ilegalización de la prostitución, por la noche se gastaba el dinero que no era suyo en un puticlub o puticosa, putiferio, llamado Sombras. Sí, y se iba con la flor, la crema del Partido Socialista, de los grupos parlamentarios. O sea, es que Tito Berni, Tito Pumpi, o sea, pero es que estamos rodeados de titos. Oye, pero ¿por qué todos son puteros y cocainómanos? O sea, debe ser como antiguamente, no sé, era un signo, los anarquistas de bien dejaban de beber. Se hacían, para evitar el alcoholismo y el maltrato se hacían abstemios. Y luego naturistas, y tomaban el sol desnudos. Y entonces eso se consideraba como un signo de entrada en la gracia verdadera, tal, la revista blanca, todas aquellas historias. Pero estos yo creo
que es que si no pasan por el puticlub y el camello, es que no les dan el carné. Sí, es que yo creo que lo del el puterismo es una seña de identidad que se llama ahora. El puterismo, enfermedad de madurez del socialismo. Socialismo, Sí, señor. sí. Sí, señor. Bueno, pues vamos con con un ídolo nuestro, A ver. Federico, Antonio Papel, Sí. que, bueno, ayer las decía a pares. Una, en un momento dado, la dignidad de la izquierda forzará a ir a elecciones si el juego infame de Puigdemont no cede a la racionalidad democrática. O sea, hay que analizarlo palabra por es que palabra. está bien, está papel que está como papel de fumar, la verdad. Porque sí. dice, ¿cómo? Pero si es un juego infame, ¿qué hace la racionalidad democrática pactando con él? Con el juego infame, exactamente. Ay. Y otra en el mismo día. En un cierto momento, la dignidad de la izquierda forzará a ir a elecciones si el juego infame de Puigdemont no cede a la perdón, Sí. que la he repetido. Sí, no, pero vale la pena repetirla, porque realmente es un argumento de alguien que está como colocado o Sí, fuera del sí, mundo. Sí. Yo Sí. empiezo a pensar que no solo es ya la coca y el puterío y tal, no, que ya empieza a haber aquí sustancias, y no lo digo por papel, ya peyote, sí, la ayahuasca, es decir, ya colocones mayores, porque Sí, algunos lo que ya están decía- en viajes astrales, ¿eh? Lo que decía la brasileña que le puso como una moto al Que se Pupirín. hace un cóctel, que yo me he enterado esta mañana, fíjate, yo no sabía cómo se llama la coca rosa, soji me parece, o algo así. Bueno, es que me no han sé. contado, pero yo, que claro, tú y yo pertenecemos a una No usas. generación donde lo más que había era un porro. Y ya si te ibas a México, ahí ya si te colocabas y te morías, porque o te volvías tarumba, o veías a Dios, a Buda, etcétera. Pero claro, ahora es que hay una gran sofisticación. Entonces, ella daba pastillas, coca común, coca rosa y otros productos que con un cóctel lo volvieron como loco, decía esta. Sí. Bueno, ha sido casi trending topic un tuit que señalaba: da mucha vergüenza ver a los socialistas llamando progresismo al privilegio. Estoy básicamente de acuerdo, aunque aprecio en la sentencia algo de perífrasis. Bastaría, da mucha vergüenza ver a los socialistas. Recordarás que, bueno, toda la izquierda opinante denunció que frente a Ferraz, una de las manifestaciones, hubo gritos de Viva Franco. En realidad fue un joven que gritó Viva Franco, y según señalaba Maite Rico, con una observación relevante, en la manifestación contra la amnistía frente a Ferraz, el joven que lo gritó es un militante del PSOE. A lo mejor es Franco el que estaba de delegado del gobierno. A lo mejor es su hijo, es como Viva Papá, Sí. que es lo que podría decir J.R. Pumpido. O sea, Sí, señor. Señor. Bueno, Froilán I de España decía que Ábalos dice que los CDR que asaltaron un aeropuerto, cortaron vías de tren y autovías, estaban organizando atentados, quemaron Barcelona y lanzaron piedras e hirieron a docenas de agentes, estaban actuando de forma democrática y respondían a la soberanía popular, mientras los señores que han protestado 2 días frente a Ferraz son unos vándalos violentos que tienen que ser detenidos. La profunda degeneración del PSOE solo se entiende viendo a estos personajes representando al partido y teniendo responsabilidades de gobierno. ojo, por cierto, hablando de Ábalos, que ahora le ha tocado resolver lo que ya la jueza Durantes, gran amiga de la enorme de la familia, corte, de la tribu, porque eso es una tribu, no es una familia, de los Conde Pumpido, una tribu togada, que ahora le toca al de Delci, al juez de Delci, a Serrano Artal, no sé si es juez o jueza. Válgame Dios, ¿te acuerdas que hicieron borrar hasta las grabaciones del aeropuerto? Sí, señor. Rechazaron las grabaciones porque ahí se veía que había pisado suelo español, que estaba delinquiendo y que la obligación del ministro, al que mandó Marlaska, pero porque era amigo del que viajaba con ella, que estaban delinquiendo y había que haberla detenido, porque tenía orden de detención internacional. Así es. Bueno, Fernando García Capelo Villalba,
que no sé si es jurista, pero sí es un excelente abogado, decía en Twitter, esto de preferir cargarse el Estado de Derecho a que gobierne la derecha no es nuevo en los simpatizantes y dirigentes del PSOE. Ya lo hicieron en 1934. Y en el 36. Sí, señor. Cuando robaron las elecciones. Recordarás que la semianalfabeta Irene Montero había apelado al Tribunal Constitucional por la condena que le impuso el Tribunal Supremo antes del verano de indemnizar al exmarido de María Sevilla, a quien había llamado maltratador. Su pareja de yunta, Yone Belarra, reaccionaba así. El Tribunal Constitucional, con mayoría de jueces afines al PSOE, desampara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por defender a una madre protectora y la decisión del gobierno de indultarla, violencia política. Como se recordará, lo que la niña de la curva llama madre protectora era una secuestradora de su propio hijo. Que lo mantuvo sin vacunar. 2 años. Sí, sin vacunar, sin escolarizar, metido en una cueva, lavándole el cerebro. O sea... Exacto. Para hurtárselo a su padre, y que fue condenada por el hecho. Pero ¿dónde iremos con tanta estupidez? Oye, ¿y qué te parece la actuación vigorosa en defensa de la víctima de la manada de Pumpido que han hecho de la víctima, a la que injurian permanentemente, a la que tienen abandonada? Hermana, yo no te creo si te metes con los míos. Si denuncias a los míos, no te creo. O sea, hermana, mientes. Ahora ya hay denuncias falsas. Es que para ser mujer no hace falta tener caracteres sexuales primarios y secundarios de tal. O sea, no, hay que tener la ideología precisa. Bueno, ojo que J.R. Pumpido puede autopercibirse mujer y no sería violación, sería otra cosa. Claro. O no, yo qué sé. O sea, pero con el Serrano Artar, el de Delci, o sea, aquí puede pasar cualquier cosa. En fin, bueno, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Que será otro día. Sí, señor. Si les duele, tienen motivos. Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Silvia, vamos a recordar que los oyentes tienen motivos, sobre todo la gran jornada de ayer desde el punto de vista judicial, la de juez, hasta el perdido Venceslao Lea, oye, que apareció el hombre y ahí estuvo apoyando esa mayoría aplastante dentro del Consejo y sobre todo esa nota última, diciendo que España se va de la Unión Europea si se prueba la amnistía. Bueno, pues que nos lo recordaba ahora Maite Pagaza. Y es muy interesante la entrevista que acabas de hacerle precisamente y queremos preguntar a los oyentes si mantienen la confianza en las instituciones europeas porque están sentadas las bases para la impugnación de la amnistía allí precisamente, en Bruselas. Hay que empujar. Lo que contaba Maite Pagaza con Reinders y compañía es que hay que cercarlos y machacarlos y darles la paliza y tal y cual. Que es lo que han hecho los separatistas toda la vida con nuestro dinero. ¿Servirán esas manifestaciones que estamos viendo estos días para presionar? Siempre sirven. Todo lo que sea movilizar, primero te evita la úlcera y después siempre sirve, porque joroba. La de ayer de Sevilla y la del domingo de Córdoba eran impresionantes. Mensajes también, siempre pedimos que no lo hagan, pero nos envían habitualmente vídeos y fotografías. Hemos recibido un vídeo también de la manifestación o de la concentración de Zaragoza, espectacular como estaba la calle. En Salamanca, en Valladolid, en todas partes, que es que se están cargando España y la gente se ha dado cuenta de que va en serio. Por eso es tan importante la nota de los jueces de ayer, porque te están respaldando lo que tú estás viendo. Dices, no es es que se están cargando España. ¿Y qué les parece también eso de capitalizar las manifestaciones? No, parasitar, porque eso es parasitar. O sea, yo creí que la influencer era la señora de Abascal. 648 91 92 60. Vamos a la tertulia. Es la mañana. Es radio.